Recording is on. Bien, ya se está grabando la clase. Bien, estamos iniciando pues la clase de cuarto parcial, la primera del cuarto parcial, relacionada con rodadura y equilibrio. A ver, Jorge, te decía antes de empezar la grabación que si tienes alguna duda, alguna pregunta antes de empezar la clase. Sería con respecto al parcial. No te Sí oigo. sería el Estás viernes a hablando, pero partir creo de no las te 7. oigo. Se te oye la vibración, pero no se te oye nada. Ah, ya va, dame un momentico acá que creo que tengo acá el altavoz. Ahora sí. Ahora sí, Jorge. Repite. Ah, que, que si el parcial sí sería el viernes a partir de las 7. Sí, sí, yo pienso que sí. Podemos hacer el examen entonces, pero a ver, como tienen la actividad a las 9, son dos ejercicios, uno de rodadura y uno de equilibrio. Yo creo que en una hora, máximo hora y media, ustedes ya deberían estar listos, porque duran más o menos 3 horas con 4 ejercicios y este solamente de dos. Ya se van a dar cuenta que son ejercicios que realmente, pues bueno, las ecuaciones son las mismas, lo único es que las aplicaciones son diferentes. Bienvenida, Sharik, Rinaldo, bienvenidos. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Entonces, las ecuaciones, no hay ecuaciones nuevas, son las mismas ecuaciones. Voy a compartir el material. Si ya ustedes lo vieron, entonces lo podríamos empezar como a las 7:15. Yo tengo llaves del laboratorio, lo podríamos hacer en el laboratorio. Bien, ¿están viendo la diapositiva? Sí, Muy bien. Entonces pienso que sí, lo podemos hacer el viernes, es el viernes de la próxima semana, viernes 21 a las 7:15 de la mañana. 4, 6, 7. Bien, entonces entre hoy, mañana, el sábado, el martes de la próxima semana, pues vemos todo lo que son los conceptos teóricos y los tipos de ejercicios. Bien. Ya corregí el examen que ustedes presentaron, ahora me falta consolidar con las otra actividad virtual, que no la he revisado, pero yo pienso que para el fin de semana ya deben tener la nota también del tercer parcial. Salieron bastante bien. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? No hay más dudas. Bien, entonces vamos a iniciar con esto. Vamos a ver un momentico, vamos a ampliarlo. Si no hay más dudas, preguntas. Y entonces quedamos que el virtual entonces es para el lunes siguiente, en horas de la tarde, noche, ¿no? Después de las 3 de la tarde, el lunes en la tarde. Y bueno, nadie me ha dicho tampoco que hay diferidos, ¿no? Está pendiente lo de diferidos, los diferidos. Bien, les decía que ecuaciones nuevas pues no hay, son las mismas que hemos venido trabajando en el caso de cuerpos rígidos. Vamos a ver un movimiento donde se combina la traslación y la rotación, como la rueda de los vehículos. Fíjese que la rueda al mismo tiempo que rota se traslada, ¿no? Entonces es rotación y traslación en un mismo cuerpo. Eso se llama rodadura. Y el otro tema es el de equilibrio estático. Ecuaciones nuevas, pues ninguna, ¿no? Acá tenemos, ¿ve? Para traslación, fuerzas, vamos a trabajar las fuerzas.
Y en rotación, torques, ¿no? Tal cual como se ha venido trabajando, porque para que un cuerpo acelere hay que aplicar una fuerza externa y para que un cuerpo rote hay que aplicar torque externo. Eh, eh, el estudio de movimiento, en este caso, de por ejemplo, acá tenemos una esfera. Acá es importante que quede claro que la condición de rodadura es que la velocidad del centro de masa, el centro de la esfera, es omega por R, ¿ok? Esa es la condición de rodadura. Y la segunda condición de rodadura, ¿ok? La primera condición, o sea que acá, en este caso, fíjese, acá tenemos, si se desplaza un delta X, ¿ok? Que sería igual a R tita, lo que les decía, la velocidad aquí en el centro de esto es omega por R. Pero, ¿qué sucede en rodadura, no? Ya lo van a ver, que esto es lo que a veces a ustedes les pega un poquito, ¿no? Que la velocidad en el punto de contacto con la Tierra, de esa rueda o de esa esfera o de ese cilindro, la velocidad en el punto A es cero. La velocidad del centro de masa es omega por R y la velocidad en el punto C es 2 veces la velocidad del centro de masa, ¿ok? Aquí es cero, aquí el centro de masa es omega por R y aquí es 2 veces la velocidad del centro de masa. Este es el perfil de velocidades, ¿ves? Entonces, ¿por qué? Porque acá se le suma, es como que se le suma la traslación. Si este se trasladara solamente, las velocidades serían iguales, ¿verdad? Y en rotación, ustedes ya saben que en el centro es cero, en un extremo va a la derecha si está rotando en el sentido horario y acá a la izquierda. Entonces, si superponemos esto sobre esto, ¿ok? Me da este perfil de velocidades en un cuerpo que tiene rodadura, ¿ves? En un cuerpo que tiene rodadura, en este caso la velocidad del punto B es cero, en el centro de masa es omega por R, y en el punto A es 2 veces omega por R, ¿ok? Suma 2 veces. El punto de contacto con la superficie se encuentra en ese momento, como es cero, se queda momentáneamente en reposo, ¿ok? La rodadura, los ejercicios de rodadura se pueden analizar por energía o por dinámica o por sumatoria de fuerzas, ¿no? Eh, un cuerpo como este que rota y se traslada al mismo tiempo tiene las dos energías cinéticas, ¿no? La de rotación y la de traslación, porque como les decía, él rota y se traslada. Entonces, la de rotación es un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado y esta es la de traslación y la de rotación es un medio de I por omega cuadrado. ¿Okay? Acá tenemos, por ejemplo, ese es un ejemplo típico también de rodadura, la velocidad del centro de masa, omega por R, cuando desciende por el plano, ¿no? Y si lo hacemos la sumatoria de fuerzas, en este caso, eh, en un cuerpo como este, la fuerza de roce, debe haber fuerza de roce acá, sin embargo, la fuerza de roce no hace trabajo, porque como es rodadura, siempre el punto en contacto con el piso va a ser uno distinto, ¿no? Entonces sería la fuerza de roce, la normal y el peso. Y acelera, si está descendiendo, acelera hacia la parte más baja del plano inclinado, con la misma, es decir, con la misma dirección que la velocidad del centro de masa, y alfa, y acelera angularmente con la misma dirección de omega, ¿no? Entonces, en este caso, sumatoria de fuerzas externas igual a masa por aceleración del centro de masa.
Y la fuerza de roce y la componente en X del peso son las fuerzas que tenemos en el eje X, ¿no? En el eje Y, en el eje Y tendríamos la normal, ¿ok? La normal y el peso. Y también se aplica la sumatoria de torques externos igual a I por alfa, porque como este rota y se traslada, y este es el momento de inercia, dependiendo si es una esfera, si es un cilindro, depende de lo que sea, el momento de inercia va a cambiar, ¿no? Depende del cuerpo rígido que esté rotando. Y la única que hace torque externo es la fuerza de roce, ¿ok? Porque es el torque externo con respecto al centro de masa y es R por fuerza de roce. En este caso, pues es positivo, ¿no? Igual a I por alfa. Es la única porque el peso pasa por el centro de masa y la normal pasa por el centro de masa y esas no hacen torque. La única que hace torque es la fuerza de roce. Y en este caso también la aceleración del centro de masa es alfa por R. Esas son las ecuaciones cuando resolvemos por acá por dinámica de la partícula. Fuerza de roce, aceleración del centro de masa y aceleración angular. Y por energía, sucede que en rodadura, por energía, la energía se mantiene constante porque el trabajo de la fuerza de roce es cero, ¿no? ¿Por qué? Porque en este punto siempre va a estar cambiando. Entonces, en el punto más alto solamente tendríamos gravitatoria y en el punto más bajo solamente energía cinética. Y la energía cinética es de rotación y de traslación, como les decía. Entonces, los ejercicios los puedes resolver por una parte o por la otra, pero el resultado debe darle lo mismo, ¿ok? Aquí tenemos, ¿ves? Un cuerpo rígido que es una esfera maciza de masa 5 kilogramos y de radio 0,5 desde una altura de 2 metros. La esfera rueda sin deslizar en un plano inclinado, tal como se muestra en la figura. Generalmente se les pregunta por la aceleración que experimenta cuando desciende por el plano. Entonces aquí iría acelerado, ¿no? Si hacemos el diagrama de cuerpo libre, de este cuerpo rígido, quedaría normal, peso y fuerza de roce, tal como les dije. Y la aceleración del centro de masa hacia la parte más baja del plano inclinado. En el eje X tenemos la fuerza de roce, la componente en X del peso y la masa por aceleración del centro de masa. En este caso, la fuerza de roce es negativa, ¿no? Y mg seno de tita es positivo. La aceleración también sería positiva. Y el torque, la única que hace torque es la fuerza de roce, que en este caso R cruz hacia, si llevamos los dedos, los 4 dedos de la mano derecha, desde el radio hacia la fuerza de roce, me da que el pulgar da hacia dentro de la pantalla, entonces el torque es negativo. R por fuerza de roce igual a menos I por alfa. Y esta sería la ecuación en rotación. Torque externo igual a I por alfa. Como es una esfera, nos dicen que es una esfera maciza, entonces el momento de inercia que tiene que ser el de una esfera maciza, que es 2/5 de m por r cuadrado. Entonces tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. En este caso la aceleración del centro de masa lo despeja. R por fuerza de roce entre I por R y se resuelve el sistema. ¿Okay? Siempre, pues bueno, son tres ecuaciones y generalmente las tres incógnitas. A, la fuerza de roce y alfa, ¿no? Acá entonces la fuerza de roce dice que es por I por la aceleración del centro de masa por R al cuadrado. Lo sustituyo en la otra ecuación, en la ecuación 1, y yo puedo despejar la aceleración del centro de masa, que me queda en función solamente de la masa, del ángulo, de la gravedad y del radio. ¿Okay? Aquí da 6,86. Ya teniendo la aceleración, yo puedo hallar la fuerza de roce y puedo hallar alfa. ¿Okay? Y, por energía, acá también tenemos energía de rotación y de traslación. Aquí yo puedo hallar la velocidad del centro de masa al final del plano inclinado. Omega es velocidad del centro de masa entre R.
Entonces, acá, por acá, si lo hago también por acá, porque tengo la aceleración que la hallé antes, acá, entonces, acá, aceleración del centro de masa, perdón, velocidad del centro de masa al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por delta x. Esta es la ecuación que vimos en el primer parcial. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia o desplazamiento. Y por aquí yo puedo hallar la velocidad al final. Esto para hallar la energía cinética al final. Pero yo también la podría haber hecho por la conservación de la energía. Seguro después lo vamos a hacer por conservación de la energía. Y así hallo la energía cinética al final del plano. ¿Cómo lo hallaría yo por energía? Por energía se pudo haber hecho hallando acá masa por gravedad por altura. Y me tiene que dar lo mismo, ¿no? 5 por 9,8 por la altura, que en este caso sería la altura más el radio de la esfera. Y también me tiene que dar 192,18 porque en este caso la energía se conserva. ¿Ok? Esta es la energía, cómo se halla la energía cinética al final del plano. Una de las formas de cómo se halla. Pero otra forma es como les acabo de decir. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas, dudas? Por el momento, profe. Bueno, todo bien. Bueno. Acá el de equilibrio estático también las mismas ecuaciones, pero en este caso no hay aceleración. La aceleración y la velocidad valen cero. Entonces la fuerza externa es cero y el torque externo es cero. Sumatoria de fuerza en X es cero, sumatoria de fuerza en Y es cero, todo debe dar cero. Ese caso, ¿cuáles son? Por ejemplo, en los puentes, cuando sujetamos un puente, en este caso, en una viga que tiene un pesito, esto a veces así se hacen cuando se guindan los avisos, por ejemplo, en las paredes. Entonces, generalmente, como ingenieros, a veces nos piden diseñar la viga, por ejemplo, en este caso, esta viga. Entonces, hay que aplicar la ecuación, pero fíjense que es la misma ecuación. La figura muestra una barra de 50 kilos y longitud 3 metros. Está unida a la pared mediante una articulación aquí, en este punto de la pegada a la pared. Hay un cable tensor aquí en el extremo y otro cable con una cajita aquí, ¿no? Entonces me piden el diagrama de cuerpo libre. Tenemos dos cables, la tensión del cable inclinado hacia la pared, la tensión de la cuerda que sostiene la cajita, el peso de la barra y las reacciones en el extremo. Entonces acá simplemente nos piden generalmente la tensión del cable, la tensión de esta cuerda para diseñar las cuerdas, para ver qué tipo de cuerda podemos usar dependiendo de la resistencia que tengan y las reacciones aquí en la pared, ¿no? Entonces, teniendo esto, sumatoria de torque externo debe ser cero. Generalmente se hace torque en el punto donde hay más incógnitas, ¿no? Acá en este caso, la tensión de esta cuerda la tenemos porque seguramente tenemos el peso de la caja. Vamos a ver. Si cuelga un bloque de masa 15 kilogramos. Aquí tienen que tener cuidado porque esto es tensión, a pesar de que la tensión es equivalente al peso de esta masa, ¿ok? Es una tensión, no pueden dibujar el peso allí, ¿no? Entonces se hace torque en el punto A. Entonces la única que hacen torque es el peso y las dos tensiones. ¿Por qué? Porque las reacciones están pasando por el mismo punto A. Entonces el torque de la reacción en X es cero, el torque de la reacción en Y es cero, entonces solamente me quedan los otros torques. ¿Ok? Entonces el brazo de este, pues si el peso está en la mitad de la barra, sería la mitad. Y el brazo de las tensiones sería acá que está en el punto B para aplicar torque, ¿no? Teniendo eso, entonces el brazo ¿ve? De esta es la mitad de la barra y el peso, entonces este torque de esta flechita azul punteada hacia MG me da negativo, me da menos 735. La de este cable, como no lo tenemos, pero sabemos que el brazo es la longitud completa de la barra y el seno que forma ese brazo y la tensión es de 150 grados. ¿Ok? Entonces sería el brazo, la tensión del cable por el seno de 150 grados. Sería 1,5 por la tensión del cable.
Acá tenemos la tensión de la cuerda, que es la de este peso, lo que les decía, por sumatoria de fuerzas en Y, la tensión de la cuerda es equivalente al peso de ese bloquecito. También el brazo vale la longitud por la tensión de la cuerda, 3 por 147, y esto me da menos 441. Igual, la flecha punteada hacia acá me da el pulgar hacia adentro de la pantalla, entonces el torque es negativo. Sustituyendo que sumatoria de todos los torques debe ser cero, así hallo la tensión del cable. Ven que es sencillo, ¿no? Pero entonces, la ecuación que hay que aplicar es sumatoria de torque cero, sumatoria de fuerza debe ser cero. Acá, ¿ves? Sumatoria de fuerza en X0, con esto hallo la reacción en X. Y sumatoria de fuerza en Y0, con eso hallo la reacción en Y. Hasta aquí es el parcial presencial, ¿ves? Que es solamente rodadura y equilibrio. ¿Ok? Por eso les decía, es que los conceptos teóricos son los mismos. Lo que pasa es que la aplicación de los ejercicios es otra cosa, ¿no? Es diferente, eso sí es diferente. Bueno, estoy atenta a cualquier duda, cualquier pregunta. Yo pienso que por hoy lo dejamos hasta acá. Ya lo grabé, lo publico y mañana en la noche o el sábado o la próxima semana hacemos ejercicios de esto. ¿Ok? Algún ejercicio. ¿Les parece? Ok, profe. Dime, Andrea, ¿qué decías? No, que sí, me parece que está bien. Sí. Es que esto, por eso les decía, ecuaciones nuevas no hay. Lo que hay es el tipo de ejercicio que es nuevo, ¿ves? Que es rodadura y equilibrio, pero ecuaciones diferentes no hay. Los diagramas de cuerpo libre pues son los mismos. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración y sumatoria de torque por alfa en el caso de rodadura. Y en el caso de equilibrio, sumatoria de fuerza cero y sumatoria de torque cero. Bueno, entonces vamos a dejar de grabar y yo comparto entonces esto por el aula.